Napoleón Bonaparte fue uno de los hombres más relevantes de la historia europea. Un hombre que llegó a dominarlos a todos y que, además, hizo resurgir el espíritu de la Grecia y Roma clásicas en una Europa estancada en el feudalismo. Se coronó a sí mismo como el primer emperador de Francia y su código napoleónico sigue siendo un modelo para los gobiernos de todo el mundo. Napoleón, que es considerado uno de los líderes militares más importantes de la historia, reinventó la organización y el entrenamiento militar e hizo resurgir unos valores clásicos que Europa no veía desde el Renacimiento. Napoleón Bonaparte nació en la isla de Córcega el 15 de agosto de 1769. Era hijo de Carlo Bonaparte y su esposa Leticia Ramolino. Durante esos años, la ocupación de Córcega por los franceses había provocado una considerable resistencia local, y Carlo Bonaparte había apoyado al principio a los nacionalistas que se ponían del lado de su líder, Pasquale Paoli. Pero después de que Paoli se viera obligado a huir de la isla, Carlo Bonaparte cambió su lealtad a los franceses, y tras hacerlo, fue nombrado asesor del distrito judicial de la isla en 1771. Un puesto lujoso que finalmente le permitió inscribir a sus dos hijos, José y Napoleón, al Collège d'Autun en Francia. Finalmente, Napoleón terminó en el Colegio Militar de Brienne, donde estudió durante 5 años, antes de pasar a la Academia Militar en París. Pronto, se graduó como teniente de artillería, y acto seguido volvió a Córcega, donde se opuso a los rebeldes corsos, poniéndose así del lado del antiguo aliado de su padre, Pasquale Paoli. Pero ambos terminarían peleados, y cuando comenzó una guerra civil en Córcega, en abril de 1793, Napoleón, ahora enemigo de Paoli, regresó a Francia, donde reincorporó su regimiento en Niza en junio de ese mismo año. La agitación de la Revolución Francesa creó oportunidades para líderes militares ambiciosos, como era el caso de Napoleón. El joven líder dio su apoyo a los jacobinos, un movimiento republicano y defensor de la soberanía popular. En 1792, 3 años después de iniciada la Revolución, Francia fue declarada república. Y tan solo un año después, el rey Luis XVI era ejecutado en la guillotina. Estos actos hicieron que Maximilien de Robespierre tomara el control, comenzando así el llamado Reino del Terror, pues en él murieron hasta 40.000 personas en la guillotina. Pero pronto, los jacobinos cayeron del poder y Robespierre fue ejecutado. En 1795, el gobierno revolucionario francés tomó finalmente el control del país. Tras caer en desgracia con Robespierre, Napoleón salvó al gobierno de las fuerzas contrarrevolucionarias, por lo que ganó fama y renombre y su traición fue olvidada. Así pues, pronto fue nombrado comandante del Ejército del Interior y solo un año después tomó el mando de las fuerzas francesas en Italia. El ejército se encontraba descontento y mal alimentado antes de su llegada, pero bajo su dirección obtuvo numerosas victorias cruciales contra los austriacos, expandiendo enormemente el imperio francés y sofocando una rebelión de los realistas, quienes deseaban devolver a Francia a una monarquía. Todos estos éxitos ayudaron a convertir a Napoleón en el militar más brillante del momento. Así pues, el 1 de julio de 1798, Napoleón y sus fuerzas viajaron al Medio Oriente para socavar al Imperio Británico de ocupar Egipto. Pero su campaña militar, hasta ahora exitosa, se torció el 1 de agosto del 1798, cuando la flota británica, bajo el mando del almirante Nelson, diezmó las fuerzas de Napoleón en la batalla del Nilo, por lo que su imagen y la de Francia se vieron profundamente dañadas. Sin embargo, en octubre de ese mismo año Napoleón regresó a Francia y fue recibido con un gran entusiasmo popular. Tras su vuelta a Francia, en 1799, Napoleón participó en un evento conocido como el Golpe del 18 de Brumario, un golpe de estado incruento que derrocó al directorio francés. Acto seguido, el directorio fue reemplazado por un consulado en el que Napoleón fue nombrado como primer cónsul, por lo que se convirtió en la principal figura política de Francia. Su primer éxito como cónsul fue la batalla de Marengo el 14 de junio de 1800, cuando las fuerzas de Napoleón vencieron a los austriacos y los expulsaron de la península itálica.
El 21 de marzo de 1804, Napoleón inauguró el Código Civil francés, también conocido como el Código Napoleónico, partes del cual aún se utilizan en todo el mundo. El Código Napoleónico prohibió privilegios basados en el nacimiento, permitió la libertad de religión y declaró que los puestos gubernamentales deben asignarse a los más cualificados. Los términos del código son la base principal de los códigos civiles de muchos países en la actualidad. Con las nuevas directrices, se permitió al primer cónsul el control absoluto del país, por lo que bajo su dirección dirigió sus reformas a la economía, a la educación y al sistema legal del Estado. Además, en 1802 fue elegido cónsul vitalicio y 2 años más tarde fue proclamado emperador de Francia. Pero pronto estallarían las llamadas guerras napoleónicas, y en 1805 los británicos lograron una importante victoria naval contra Francia en la batalla de Trafalgar, lo que llevó a Napoleón a olvidar sus planes de invadir Inglaterra. Pero en cambio, puso su mirada en Rusia y Austria y derrotó a ambos ejércitos en la legendaria batalla de Austerlitz. Además, pronto siguieron otras victorias, lo que permitió a Napoleón expandir enormemente su imperio, hasta que en 1812 Francia quedó devastada cuando la invasión a Rusia de Napoleón fracasó. Esto fue el principio del fin de Napoleón, pues de una fuerza de combate original de unos 600.000 hombres, tan solo 10.000 soldados estaban todavía en condiciones de luchar. Y para colmo, estas noticias sobre la derrota de Napoleón alentaron a sus enemigos tanto internos como externos, y de hecho se intentó un golpe de estado fallido contra Napoleón cuando este aún estaba en plena ofensiva contra Rusia. En este punto los británicos aprovecharon la situación y comenzaron a avanzar por territorio francés. Pero el punto y final a la obra de este gran genio fue la batalla de Waterloo. Pues tras dicho evento, Napoleón se vio obligado a abdicar del poder y fue hecho prisionero por los británicos en la remota isla de Santa Helena, donde finalmente, en el año 1821, moriría.